A lo largo de la historia, la humanidad ha pretendido domesticar el caos mediante mapas, brújulas y algoritmos de precisión. Pero hoy vamos a descubrir que existen rincones donde la lógica se arrodilla ante el asombro y donde el tiempo, simplemente, decide detenerse en seco. Desde los búnkeres asfixiantes donde se firmó el ocaso de un imperio, hasta las arenas de Dunkerque, donde un ejército se salvó por un silencio inquietante e indescifrable. Pasaremos por valles que borran identidades y cielos que reclaman naves para no devolverlas jamás. Prepárate para un viaje al corazón de la penumbra, allí donde la razón se quiebra y solo queda la atmósfera de lo inexplicable. Prepárate y vamos a ello. El algoritmo de la derrota, el ocaso del sol naciente. A lo largo de la historia, las naciones han ascendido y caído bajo el peso de sus propias ambiciones, pero pocos colapsos resultan tan fascinantes y perturbadores como el del imperio del sol naciente. Hoy vamos a descubrir no solo el relato de una guerra, sino la crónica de una ceguera voluntaria, un enigma donde los datos y la mística colisionaron en una danza de destrucción absoluta. Imagina un escenario donde los arquitectos del desastre ya conocían el final antes del primer disparo, donde el destino de millones estaba sellado por una aritmética que nadie quiso leer. Prepárate para sumergirte en los búnkeres asfixiantes de Tokio y en las cubiertas de portaaviones envueltos en llamas, porque vamos a desentrañar cómo una potencia decidió suicidarse en nombre de un honor indescifrable. Prepárate y vamos a ello. Imagina que te encuentras en una fábrica en Detroit, a mediados de la década de 1920. El aire es denso, saturado por el olor a grasa de máquina, carbón quemado y el sudor de miles de hombres que operan prensas hidráulicas con una precisión rítmica y brutal. En un rincón, observando con una intensidad que roza lo inquietante, se encuentra un hombre de uniforme impecable y mirada penetrante. Es Isoroku Yamamoto. No está allí como un simple diplomático, es un cronista del poder industrial. Mientras escucha el rugido ensordecedor de las líneas de montaje de Ford, comprende una verdad que sus superiores en Tokio jamás lograrán procesar. La guerra del futuro no será un duelo de katanas, sino una batalla de logística, acero y petróleo. Él ve el humo de los altos hornos y entiende que el espíritu del guerrero, por muy colosal que sea, terminará aplastado por la capacidad de producción de un gigante que apenas está despertando. Este es el prólogo de una pesadilla. Yamamoto, quien más tarde diseñaría el ataque a Pearl Harbor, regresó a su patria con una advertencia que resonaba como un requiem. Sabía que si Japón desafiaba a los Estados Unidos, tendría éxito durante 6 meses, quizás un año, pero si el conflicto se prolongaba, la derrota sería inevitable. Sus palabras no eran una opinión, eran una conclusión derivada de la observación de una maquinaria de guerra potencial que era, simplemente, asombrosa. Sin embargo, en los pasillos del poder imperial, la realidad fue sustituida por la mística. Mucho antes de que las bombas cayeran sobre Hawái, el gobierno japonés ya poseía un arma secreta que debió haber detenido la locura: el Instituto de Investigación de la Guerra Total. Imagina un salón alfombrado, en el corazón de un Tokio que aún soñaba con la gloria, donde las mentes más brillantes en economía y estrategia se reunían frente a montañas de documentos confidenciales. En el otoño de 1941, estos analistas realizaron una simulación exhaustiva de un posible conflicto global. Los resultados fueron más que pesimistas. Describían una catástrofe absoluta y total. Calcularon el flujo de recursos, las reservas de combustible y la capacidad de los astilleros. El informe concluyó que Japón carecía de la marina mercante para sostener su imperio y que los submarinos enemigos cortarían la yugular de la nación en cuestión de meses. Era un algoritmo de la derrota,
y un mapa preciso hacia el abismo. Pero aquí es donde el relato se vuelve verdaderamente perturbador. Cuando este informe fue presentado ante el general Hideki Tocho y la cúpula militar, no fue recibido con reflexión, sino con un desprecio absoluto. Tojo, un hombre cuya fe en el espíritu Yamato nublaba cualquier rastro de razón, argumentó que los analistas estaban ignorando el factor intangible, la voluntad de sacrificio del pueblo japonés. Para la casta militar, los números eran una invención de mentes occidentales decadentes. Creían que la pureza espiritual podía vencer a la física. El informe fue suprimido, sus autores silenciados, y la nación fue empujada a una guerra que ya se había perdido en los papeles. La sensación de euforia inicial tras el ataque a Pearl Harbor fue solo un espejismo y una máscara sobre un rostro que ya empezaba a descomponerse. El éxito de los primeros meses alimentó lo que los historiadores llamarían más tarde la enfermedad de la victoria. Imagina a los ciudadanos de Tokio celebrando en las calles, ajenos al hecho de que cada victoria extendía sus líneas de suministro hasta un punto de ruptura inevitable. Los barcos que debían traer el arroz y el combustible estaban siendo enviados al fondo del océano a un ritmo que los astilleros japoneses no podían ni soñar con compensar. El punto de inflexión llegó en junio de 1942, en las aguas de Midway. En un solo día, el orgullo de la Marina Imperial se convirtió en hierro retorcido y silencio bajo el Pacífico. Pero lo más asombroso de este desastre no fue la pérdida de los portaaviones, sino el velo de silencio que el gobierno impuso sobre la nación. Los marineros supervivientes que regresaron a las costas de Japón no fueron recibidos como héroes, ni siquiera con el consuelo que se le debe a los vencidos. Fueron tratados como portadores de una mancha invisible. Se les aisló en pabellones vigilados, se les prohibió contactar a sus familias y se les mantuvo en un estado de cautiverio psicológico para que la noticia del desastre no contaminara la propaganda oficial. Incluso el propio primer ministro fue mantenido en la oscuridad durante semanas. La mentira se convirtió en la estructura misma del Estado. Imagina ahora el aislamiento de los soldados en la jungla de Guadalcanal, a finales de ese mismo año. El drama humano allí fue de una escala inabarcable. Sin suministros, sin apoyo aéreo, los combatientes fueron reducidos a un estado primitivo de existencia, alimentándose de raíces, de insectos y, según crónicas oscuras de los supervivientes, de lo que el hambre más extrema dicta en la desesperación. Mientras tanto, en Tokio, el alto mando hablaba de una transferencia de fuerzas, un eufemismo cobarde para ocultar que el imperio se estaba desangrando. La brecha entre la realidad y la retórica oficial se había convertido en un abismo indescifrable. Para 1944, el enigma de la resistencia japonesa comenzó a desmoronarse por dentro. Un analista brillante, el contraalmirante Soichi Takagi, recibió el encargo de estudiar las lecciones de la guerra. Su informe fue una bofetada de realidad. La calidad de los pilotos había caído en picado. Los aviones eran ataúdes de madera frente a la tecnología enemiga, y la economía estaba paralizada. Takagi recomendó la paz inmediata, incluso si eso significaba la rendición total. Pero en un sistema donde el derrotismo era castigado con el calabozo, o algo peor, su voz fue solo un susurro en medio de un huracán de fanatismo. La caída de Saipan fue el golpe que finalmente resquebrajó la dictadura de Tojo. Saipan no era solo una isla, era el muro de carga de la defensa nacional. Su pérdida significaba que los colosales bombarderos enemigos ahora podían alcanzar el corazón de Japón. Imagina el cielo de Tokio cubierto por una lluvia de fuego que convertía ciudades de madera en hogueras inmensas. El destino de los desaparecidos bajo las cenizas de las ciudades incendiadas empezó a pesar incluso sobre los más fervientes defensores de la guerra. Fue en este clima de pesadilla
donde surgieron las primeras facciones que buscaban una salida. Medio hombres que entendían que la supervivencia de la institución imperial dependía de detener la matanza. Sin embargo, el sistema estaba paralizado por su propia inercia de horror. El nuevo gobierno del almirante Suzuki vivía bajo la vigilancia constante de la policía militar, la Kempeitai, que veía traidores en cada esquina. El miedo a un golpe de estado militar impedía cualquier movimiento hacia la paz. Se refugiaron en una última y delirante esperanza, la mediación de la Unión Soviética. Es fascinante observar cómo líderes experimentados se aferraron a la idea de que Stalin los salvaría, ignorando los cables diplomáticos que advertían que el oso ruso se estaba preparando para dar el zarpazo final. El final llegó con una cascada de choques que shattered lo que quedaba de la psique nacional. El 6 de agosto, de un resplandor más brillante que 1000 soles, evaporó una ciudad entera. El enigma de Hiroshima fue respondido 2 días después por la invasión soviética de Manchuria, una marea roja que borró al otrora invencible ejército de Kwantung en cuestión de horas. Y luego, Nagasaki. Imagina la escena final en el búnker bajo el Palacio Imperial. El calor es asfixiante. El olor a humedad y a miedo llena el aire. 6 hombres discuten el destino de una nación, mientras las bombas convencionales siguen cayendo sobre la superficie. Están divididos 3 contra 3. El ministro de la guerra, Anami, propone un sacrificio de 100 millones de almas en una batalla final, prefiriendo la extinción total al deshonor de la ocupación extranjera. Fue en ese momento cuando el emperador, la figura que hasta entonces había sido solo un símbolo silencioso, decidió romper el equilibrio. Su voz, grabada en un disco que los conspiradores militares intentaron destruir en un último y desesperado golpe de Estado, fue la que finalmente rompió el hechizo. El dios viviente hablaba como un hombre cansado, pidiendo a su pueblo que soportara lo insoportable. El colosal engaño había terminado, dejando tras de sí un rastro de cenizas y un silencio que duraría décadas. Japón no perdió la guerra en 1945. La perdió el día en que decidió que la voluntad podía ignorar la realidad, que la mística era superior a la logística y que el honor era más valioso que la vida misma. Su derrota fue la victoria definitiva de la física sobre la fantasía, una advertencia eterna sobre lo que sucede cuando una nación se niega a mirar el abismo que ella misma ha cavado. En la frontera entre lo real y lo desconocido, me siempre quedará la duda de cuántas vidas se habrían salvado si los susurros del Instituto de Investigación de la Guerra Total hubieran sido escuchados a tiempo. Pero el destino, como la aritmética de Yamamoto, no acepta devoluciones. El silencio de los Panzers, el enigma de Dunkerque, de los fuegos que consumieron las islas del Pacífico, donde el sol se ocultó bajo el peso de los números y la mística colisionó con la aritmética, nos trasladamos ahora a una costa brumosa en el norte de Europa. Cambiamos el calor húmedo de la jungla por el frío cortante del Canal de la Mancha y el rugido de los cazas Zero por el chirrido ensordecedor de las orugas de los Panzers alemanes. Porque, a veces, el destino de la humanidad no se decide en el estruendo de una carga suicida, sino en un silencio repentino e inquietante y absoluto que nadie pudo explicar a tiempo. Imagina que te encuentras en lo alto de una colina en Flandes, el 24 de mayo de 1940. El aire está cargado de un olor penetrante a diésel, metal caliente y el humo rancio de las aldeas francesas que aún arden en el horizonte. Frente a ti, a menos de 15 kilómetros, puedes ver a través de tus binoculares las agujas de las iglesias de una pequeña ciudad portuaria llamada Dunkerque. El puerto está allí, al alcance de tu mano, envuelto en una neblina salina. Los hombres bajo tu mando, soldados que han avanzado con una velocidad colosal, que ha dejado al mundo sin aliento, están listos para dar el golpe de gracia.
Puedes escuchar el latido rítmico de los motores de los tanques, una maquinaria que parece invencible, de una pesadilla de acero que ha devorado el campo europeo en cuestión de días. Los británicos están atrapados, su espalda contra la marea, su moral quebrada. La victoria total no es una posibilidad, es un hecho inminente. Y de repente, el silencio. No es el silencio de la paz, sino uno mucho más perturbador. El silencio del mando. Por la radio, la orden llega con la frialdad de una guillotina. Deténganse. Durante 3 días críticos, la fuerza blindada más formidable que el mundo ha conocido se queda inmóvil, observando cómo su enemigo, en un estado de pánico frenético, organiza lo que hoy conocemos como un milagro. Este es uno de los misterios más fascinantes y discutidos de la crónica militar. ¿Por qué el depredador soltó a su presa cuando ya sentía el calor de su aliento? ¿Fue un error de cálculo, ni una jugada política o un enigma indescifrable nacido del ego y la paranoia? Para desentrañar esta historia, debemos sumergirnos en la psicología de un alto mando que estaba, paradójicamente, aterrorizado por su propio éxito. La invasión de Francia se había desarrollado con una rapidez asombrosa, una técnica que los historiadores llamarían más tarde Blitzkrieg. Los tanques de Guderian y Rommel habían corrido tanto que habían dejado atrás a su propia infantería por cientos de kilómetros. Para los generales de la vieja guardia, hombres criados en la cautela de la Gran Guerra, este corredor de acero era una línea frágil que cualquier contraataque aliado podría cortar como un hilo. La ansiedad se transformó en una pesadilla cuando, el 21 de mayo, un pequeño contingente de tanques británicos atacó en Arras. Fue un golpe táctico menor, pero su impacto psicológico fue devastador. Convenció a los líderes alemanes de que su vanguardia estaba expuesta y agotada. Imagina la frustración de los comandantes de campo, hombres que veían a través de sus cristales el caos en las playas de Dunkerque. Veían los camiones abandonados, las barcazas improvisadas y las filas de hombres esperando un rescate que parecía imposible. Sin embargo, tenían prohibido avanzar. El general von Rundstedt, un aristócrata de mente conservadora, temía que el terreno pantanoso de Flandes se convirtiera en un cementerio de hierro para sus preciosos Panzers. Creía que era una locura arriesgar la fuerza que debía conquistar París en el barro de los canales. Pero hay un factor aún más inquietante en esta ecuación de poder: el ego de Hermann Göring. El jefe de la aviación, en un acto de arrogancia colosal, intervino con una promesa que resultaría ser una mentira destructiva. Aseguró que su fuerza aérea podría aniquilar a las tropas atrapadas sin necesidad de arriesgar un solo tanque. Fue una maniobra política para elevar su prestigio por encima de los generales del ejército. El líder, siempre propenso a fomentar la rivalidad entre sus subordinados, aceptó la propuesta. Decidió subcontratar la destrucción del enemigo a los cielos, ignorando que las arenas de las playas absorberían el impacto de las bombas y que el clima del canal es un aliado caprichoso que pronto cubriría la zona con nubes bajas y neblina espesa. Durante esas 72 horas de parálisis, el destino de la guerra pendía de un hilo invisible. Imagina el drama humano en las arenas. Los soldados británicos y franceses, sintiendo el aislamiento absoluto, esperaban una muerte segura bajo el sol de mayo. El miedo era palpable, un sabor amargo en la garganta de miles de hombres que veían cómo su mundo se reducía a una franja de agua y fuego. Pero el silencio de los tanques les otorgó el regalo más precioso de todos: el tiempo. Mientras los blindados alemanes permanecían ociosos, con sus tripulaciones realizando tareas de mantenimiento o simplemente durmiendo bajo la sombra de los cañones, Londres lanzaba la Operación Dinamo. No fue solo un despliegue militar, sino una movilización existencial de toda una nación. Cientos de embarcaciones civiles, yates de recreo, botes de pesca, barcas de remo,
cruzaron las aguas para recoger a sus hombres. Es fascinante pensar que la supervivencia de la resistencia europea dependió, en gran medida, de ciudadanos comunes que navegaron hacia el infierno porque los tanques enemigos habían decidido, inexplicablemente, esperar. Para los soldados alemanes en la línea del frente, la orden fue un misterio indescifrable. Sus crónicas personales reflejan una confusión profunda. Sabían que tenían la oportunidad de terminar la guerra en ese mismo instante. Si los Panzers hubieran avanzado el 24 de mayo, Dunkerque habría caído antes de que el primer bote de pesca llegara a la costa. El ejército aliado habría dejado de existir, y con él la voluntad de continuar la lucha. ¿Habría habido una paz negociada? ¿Habría caído Gran Bretaña antes de que América despertara? La historia es un tejido de hilos sueltos, y el silencio de Dunkerque es el nudo más grueso de todos. Existe una teoría inquietante que sugiere que la orden fue un puente de oro y un gesto deliberado para permitir que los británicos escaparan y así facilitar un tratado de paz posterior basado en una admiración compartida por el imperio anglosajón. Sin embargo, la limpieza de los datos históricos desmiente esta narrativa romántica. Las órdenes explícitas eran la destrucción total. No hubo piedad. Solo una serie de errores logísticos, luchas de poder internas y una cautela que rayaba en la cobardía estratégica. El horror del suceso para el bando alemán fue darse cuenta, apenas unos días después, de que su vacilación había permitido que 350.000 soldados escaparan para luchar otro día. Cuando finalmente se levantó la orden de alto, el momento mágico se había evaporado. Los alemanes ya no se enfrentaban a una masa desorganizada, sino a una retaguardia que luchó con una ferocidad perturbadora para proteger la evacuación. Dunkerque se convirtió en una fortaleza de ceniza y escombros que resistió lo suficiente para que el milagro se completara. Al entrar en la ciudad, los vencedores solo encontraron el silencio de las playas vacías y miles de toneladas de equipo abandonado. Habían ganado el territorio, pero habían perdido la oportunidad de ganar la historia. La paradoja de Dunkerque es que la máquina de guerra más eficiente jamás creada fue detenida por su propio éxito y por la vanidad de sus líderes. El silencio de los Panzers fue el preludio de un estruendo mucho mayor que regresaría a las costas de Europa 4 años más tarde. En las playas de Normandía, los hombres que fueron rescatados por los pequeños barcos volverían no para huir, sino para reclamar el continente que una vez los vio partir en la derrota. A veces, el misterio más grande no reside en la acción, sino en la inacción. En la frontera entre la lógica militar y el capricho del destino, se escriben los relatos que cambian el rumbo de la civilización. Dunkerque permanece como un recordatorio de que, incluso en el corazón de la tormenta más colosal, un simple momento de duda puede alterar el curso de los siglos. La guerra es un cronista cruel que no admite errores. Aquel silencio en Flandes fue, quizás, el eco de una derrota futura que nadie en Berlín quiso escuchar. Al final, lo real y lo desconocido se dan la mano en esas arenas, donde el destino se decidió no con un disparo, sino con una pausa. El honor es el sudario de los valientes, pero la curiosidad es la única luz en este laberinto de sombras. Mas si el frío de estos relatos ya ha empezado a calar en tus huesos, no permitas que la señal se pierda en la estática. Es el momento de dejar tu huella en esta crónica. Suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde qué rincón del mundo desafías hoy a lo desconocido con nosotros. Las máscaras de plomo del Cerro Vintem, de los mares gélidos que devoraron los secretos de los acorazados y del silencio ensordecedor de los tanques en las playas de Dunkerque, donde el destino de la humanidad se decidió entre la niebla y el acero, pasamos ahora a una quietud diferente. Una quietud que no huele a pólvora ni a salitre,
sino a la humedad densa de la selva tropical y al ozono que precede a una tormenta que nunca llegó a estallar. De los grandes movimientos de ejércitos, nos desplazamos hacia un enigma íntimo, perturbador y profundamente indescifrable, ocurrido en las laderas de una colina en Niterói, Brasil. Una historia donde la tecnología más rudimentaria de los años 60 se entrelazó con una búsqueda de lo trascendental que terminó en un escenario que parece extraído de la más febril de las pesadillas. Imagina que eres un niño en la tarde del 20 de agosto de 1966. Estás corriendo por las faldas del Morro do Vintém, persiguiendo una cometa que el viento caprichoso ha decidido arrastrar hacia la maleza espesa. El sol comienza a ocultarse, tiñendo el cielo de un color púrpura inquietante. Mientras te abres paso entre la vegetación selvática, el crujido de las ramas secas bajo tus pies es el único sonido, hasta que algo te detiene. No es un animal, ni un obstáculo natural. Es un olor, un aroma pesado, y dulce y metálico que parece flotar en el aire estancado. Al apartar unas hojas grandes, te encuentras con una escena que congelaría la sangre de cualquier testigo. Dos figuras masculinas, vestidas con trajes oscuros y gabardinas impermeables, yacen sobre un lecho de hojas secas. No hay signos de lucha, no hay desorden, pero lo que te obliga a retroceder con un grito ahogado no es el destino final de esos hombres, sino sus rostros. Sobre sus ojos descansan dos piezas artesanales de plomo, cortadas toscamente para ocultar su mirada de lo que sea que estuvieran esperando ver. Este es el punto de partida de uno de los misterios más fascinantes y oscuros de la crónica de lo inexplicable. Aquellos que ya no respiraban fueron identificados rápidamente gracias a la autoridad de sus documentos. Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana. No eran vagabundos ni hombres sin rumbo. Eran técnicos en electrónica, hombres de ciencia aplicada que pasaban sus días reparando radios y televisores en la ciudad de Campos dos Goytacazes. Eran padres, esposos, figuras respetadas en su comunidad. Sin embargo, algo los llevó a emprender un viaje sin retorno, cargados con una botella de agua mineral, dos toallas pequeñas y un cuaderno de notas que contenía instrucciones tan precisas como perturbadoras. Al analizar el escenario con la meticulosidad que el misterio exige, los investigadores de lo oculto se toparon con un enigma dentro de otro. Los técnicos estaban colocados de forma casi ceremonial. No había rastro de violencia ni de robo. Sus carteras contenían dinero, sus relojes seguían allí. Pero lo que capturó la atención de todos fue la naturaleza de las máscaras. Ya no eran piezas de plomo hechas a mano, posiblemente recortadas por ellos mismos en su taller. ¿Para qué serviría una protección de plomo sobre los ojos en mitad de un cerro? El plomo, ese material denso y sombrío, se usa tradicionalmente para bloquear la radiación. ¿Acaso estos hombres esperaban ser expuestos a una luz tan colosal y asombrosa que temían que sus ojos se consumieran al mirarla? El ancla de empatía nos obliga a detenernos en el dolor de las familias que quedaron atrás. Imagina la confusión de una esposa que ve a su marido salir de casa diciendo que va a comprar materiales para el trabajo, solo para enterarse días después de que ha sido hallado en una colina lejana, bajo un ritual indescifrable. El miedo de los testigos que los vieron por última vez en el bar al pie del cerro describía a dos hombres nerviosos, que miraban constantemente sus relojes, como si el tiempo fuera un recurso que se les escapaba entre los dedos. La pieza central de este rompecabezas es el cuaderno de notas hallado junto a ellos. En sus páginas, una caligrafía firme dictaba una secuencia de eventos que hiela el alma por su frialdad técnica. 16:30 estar en el lugar determinado. 18:30 ingerir cápsula, tras el efecto proteger metales, esperar señal máscara. Cada palabra de esa nota es un disparo a la curiosidad. ¿Lugar determinado?
¿Quién determinó ese punto exacto en la inmensidad del Cerro Vintem? Ingerir cápsula. No se trataba de un medicamento común. Aquellos que profundizaron en el destino de los desaparecidos sugieren que los técnicos buscaban un estado de conciencia alterada, una apertura de los sentidos para percibir algo que el ojo humano normal no puede captar. Tras el efecto proteger metales, esta es quizás la instrucción más misteriosa. ¿Qué tipo de fenómeno energético esperaban que pudiera afectar los objetos metálicos a su alrededor? Y finalmente, esperar señal máscara. Estaban allí para una cita con lo desconocido. En la década de los 60, el mundo estaba obsesionado con la conquista del espacio y los misterios de la electrónica. Para hombres como Manuel y Miguel, la frontera entre la ciencia y el espiritismo era difusa. Se sabe que formaban parte de un grupo de investigadores que intentaban contactar con entidades de otros mundos a través de equipos de radio modificados. No eran lunáticos, eran técnicos que creían que si podían sintonizar una señal de televisión, tal vez podrían sintonizar la voz de los dioses o de viajeros estelares. Algunos relatos locales hablan de luces asombrosas y globos de fuego que sobrevolaban el Cerro Vintem en aquellas fechas. ¿Fue esa la señal que esperaban antes de que el efecto de la cápsula los sumergiera en el sueño eterno? Imagina la escena a las 18:30. El viento sopla con fuerza entre los árboles. Los dos hombres se miran, asienten con una solemnidad absoluta y tragan la cápsula. Se colocan las gabardinas impermeables para protegerse de una lluvia que amenaza con caer. Se tumban sobre el lecho de hojas, cierran los ojos y se colocan las pesadas máscaras de plomo. Esperan. Esperan una señal que, para el resto del mundo, fue el silencio, pero que para ellos pudo ser el despliegue de una realidad colosal. El hecho de que no hubiera signos de lucha sugiere que aceptaron su destino con una paz aterradora. El misterio se vuelve más denso al descubrir que no era la primera vez que intentaban algo similar. Años antes, otro técnico había sido hallado en condiciones similares en otra colina, también con una máscara de plomo. Esto no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón de búsqueda existencial que rozaba lo obsesivo. ¿Qué buscaban estos hombres de ciencia en la soledad de los cerros? ¿Un contacto extraterrestre? ¿Una apertura hacia una dimensión espiritual a través de la química y el metal? La riqueza visual de este caso es extrema. El contraste entre el traje oscuro, formal, de oficina, y el entorno salvaje y hostil de la selva brasileña. El brillo opaco del plomo contra la piel pálida de los técnicos. La botella de agua mineral vacía, un objeto tan cotidiano al lado de un ritual tan perturbador. Es una imagen que se queda grabada en la retina, la tecnología del hombre frente a la inmensidad de lo indescifrable. A pesar del paso de las décadas, el caso de las máscaras de plomo sigue siendo un enigma absoluto. No se encontraron rastros de sustancias letales comunes en su organismo, lo que solo alimenta la fascinación. ¿Murió su corazón de puro terror? ¿Fue el efecto de las cápsulas algo que la ciencia de la época no pudo detectar? ¿O simplemente sus almas abandonaron sus cuerpos al recibir la señal que tanto ansiaban? Hoy, el Cerro Vintem sigue allí, observando la ciudad de Niterói. Pero para aquellos que conocen la historia, la colina no es solo tierra y vegetación. Es un monumento a la curiosidad humana, llevada hasta sus últimas y más inquietantes consecuencias. Manuel y Miguel no fueron víctimas de un crimen común, sino náufragos de una búsqueda que los llevó más allá de la frontera de lo que el ser humano tiene permitido conocer. Al final, todos somos técnicos intentando reparar una señal que no terminamos de entender, esperando, en nuestra propia colina, una señal que quizás nunca llegue. La desaparición de Jim Sullivan de los cerros sombríos de Brasil, donde dos hombres de ciencia buscaron una señal entre máscaras de plomo y promesas de contacto estelar,
pasamos ahora a una inmensidad distinta, pero no menos inquietante. De la selva cerrada y el ozono tropical, nos trasladamos al silencio abrasador del desierto de Nuevo México. De los técnicos que intentaban sintonizar lo invisible, no pasamos a un artista que no solo sintonizó el misterio, sino que le dio voz, ritmo y, finalmente, su propia existencia. Esta es la crónica de un hombre que le cantó a los cielos antes de ser devorado por ellos. Una historia donde la música se convierte en profecía y la carretera en un umbral hacia lo indescifrable. Imagina que te encuentras en el Hollywood de finales de los años 60. El aire huele a jazmín, a gases de escape de coches clásicos y al humo denso de los clubes nocturnos, donde los sueños se forjan o se destruyen con la misma facilidad. En medio de esa fauna de rostros bellos y ambiciones desmedidas, camina Jim Sullivan. Imagina a un hombre de una presencia colosal, casi 2 metros de altura, una mandíbula firme, ojos que parecen mirar siempre un horizonte que nadie más alcanza a ver, y un sombrero de vaquero que le otorga el aire de un forajido de otra época. Sullivan no era un desconocido, era un músico de culto, un virtuoso de la guitarra de 12 cuerdas que frecuentaba los mismos locales que las grandes estrellas de la época. Sin embargo, mientras sus contemporáneos cantaban al amor o a la revolución, Jim Sullivan estaba obsesionado con algo mucho más perturbador y fascinante. En 1969, grabó un álbum titulado, de forma casi premonitoria, UFO. Imagina el sonido, una mezcla de folk psicodélico y arreglos de cuerdas que parecen flotar en el vacío. Las letras hablaban de carreteras largas y desoladas, de luces que descendían de los cielos y de hombres que se marchaban para no volver jamás. «Hablé con el sol», decía una de sus estrofas, pero él no me escuchó. Sus amigos y colegas recordaban que Jim pasaba horas mirando las estrellas sobre el cañón de Malibú, convencido de que allá afuera había algo esperando, algo que lo llamaba por su nombre. Era un hombre atrapado entre el brillo de los focos de Los Ángeles y la oscuridad infinita del cosmos. El ancla de empatía nos obliga a mirar el rostro de su esposa, Bárbara, y su hijo pequeño. Imagina la vida de una familia que ve cómo el talento del padre es reconocido por la crítica, pero ignorado por las listas de éxitos. La frustración es un veneno lento. Jim, sintiendo que su tiempo en la ciudad de las estrellas se había agotado, decidió emprender un último viaje. En marzo de 1975, cargó su viejo Volkswagen Beetle de color gris con su posesión más preciada, su guitarra y una maleta. Se despidió de su familia con la promesa de que en Nashville, y la meca del country, finalmente encontraría el éxito que se le escapaba. Les dijo que los llamaría pronto. Nunca volvieron a escuchar su voz. Imagina ahora el escenario del misterio. La Interestatal 40, una cinta de asfalto que corta el desierto de Nuevo México como una cicatriz. El calor durante el día es un martillo y el frío de la noche es un cuchillo. Sullivan conducía solo, atravesando kilómetros de nada absoluta, donde las únicas luces son las de los moteles de carretera que parpadean como estrellas agonizantes. El 4 de marzo, Jim fue detenido por la policía local cerca de Santa Rosa. Según los informes oficiales, el músico no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia. Simplemente parecía desorientado, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Se registró en el motel La Mesa, y un lugar de paredes de estuco y sombras alargadas. Aquí es donde el relato se sumerge en lo asombroso. A la mañana siguiente, la habitación del motel estaba intacta. La cama no había sido deshecha. Jim Sullivan había abandonado el lugar dejando atrás su maleta, pero se había llevado su coche. Horas más tarde, su Volkswagen fue encontrado abandonado en un rancho remoto, a kilómetros de la carretera principal. Lo que los investigadores encontraron dentro del vehículo es lo que convierte este caso en un enigma indescifrable y desgarrador. Allí,
En el asiento del pasajero descansaba su guitarra de 12 cuerdas. También estaban sus cintas de casete, su ropa y su cartera con dinero. Para un músico como Sullivan, dejar su guitarra era equivalente a dejar su propia alma. Es impensable que un hombre que amaba su arte por encima de todo abandonara su instrumento en mitad de la nada para caminar descalzo por el desierto, a menos que algo o alguien lo hubiera obligado. El dueño del rancho afirmó haber visto a un hombre caminando en la distancia, alejándose del coche, pero cuando la policía llegó, no había rastro. No había huellas en la arena dura, no había rastro de ropa desgarrada, no había nada más que el viento silbando entre los cactus. ¿Qué le sucedió a Jim Sullivan? La desaparición disparó teorías que oscilan entre lo criminal y lo colosalmente perturbador. Algunos sugieren un encuentro violento con las autoridades locales de Santa Rosa, un pueblo pequeño con sus propios secretos y sombras. Otros, recordando las letras de sus canciones, creen que Jim finalmente encontró lo que había estado buscando toda su vida. Se habla de luces extrañas reportadas en la zona esa misma noche, de fenómenos celestiales que coinciden con el lugar exacto donde el coche fue abandonado. ¿Es posible que el hombre que le cantó a los alienígenas fuera reclamado por ellos en una llanura desolada de Nuevo México? La atmósfera visual de este caso es de una soledad extrema. Imagina el coche gris, pequeño y frágil, devorado por la inmensidad del paisaje ocre y rojo. Imagina la guitarra, cuyas cuerdas vibraban con historias de visitantes del espacio, ahora en silencio absoluto, mientras el sol de Nuevo México calienta el metal de las clavijas. No hubo rastro de que Sullivan hubiera sido víctima de un ataque, ni se hallaron restos que sugirieran que sucumbió a los elementos. Simplemente se desvaneció, como si hubiera cruzado una puerta invisible que se cerró tras él. Sus amigos en Hollywood nunca aceptaron la idea de un suicidio o un accidente común. Si Jim se hubiera ido por su cuenta, decían, se habría llevado la guitarra. El destino de los desaparecidos en el desierto suele estar ligado a la sed o a la fauna, pero el caso de Sullivan carece de la crudeza de lo terrenal. Es un misterio que flota en el aire, tan indescifrable como las señales de radio que los técnicos de Brasil intentaban captar. El impacto de su ausencia dejó un vacío que tardaría décadas en llenarse. En los últimos años, su música ha sido redescubierta, y aquellos que escuchan sus grabaciones hoy sienten un escalofrío que recorre su espalda. Es la voz de un hombre que parece estar despidiéndose del mundo físico, alguien que ya no pertenece a la Tierra. Su álbum UFO ya no suena como una obra de ficción, sino como un diario de navegación para un viaje que aún no comprendemos. La búsqueda de Jim Sullivan se detuvo hace mucho tiempo, pero su leyenda crece con cada año que pasa. Los investigadores que regresan a Santa Rosa se encuentran con el mismo silencio que recibió a los policías en 1975. El desierto guarda sus secretos bajo capas de arena y olvido, y la figura de Jim Sullivan, el gigante del sombrero de vaquero y la guitarra de 12 cuerdas, permanece como un enigma fascinante en la historia de la música y de lo inexplicable, el enigma de la mujer de Isdal. De los desiertos infinitos de Nuevo México, donde las notas de una guitarra de 12 cuerdas se fundieron con el vacío y un músico se convirtió en un eco estelar. Nos trasladamos ahora a un escenario donde el calor abrasador es sustituido por un frío que muerde los huesos y el polvo del desierto por la bruma persistente de las montañas nórdicas. Pasamos de la desaparición en la luz cegadora a un hallazgo en la oscuridad más profunda de un valle maldito. De la búsqueda de lo celestial, descendemos a las intrigas más terrenales y, sin embargo, más indescifrables de la condición humana. Bienvenidos a los fiordos de Noruega, a un lugar donde el silencio no es una ausencia de sonido, sino una barrera infranqueable construida con secretos, pelucas
y etiquetas cortadas con la precisión de un cirujano de la sombra. Imagina que es la mañana del 29 de noviembre de 1970. El aire en Bergen, Noruega, es una mezcla de humedad salina y un viento gélido que baja de las cumbres nevadas. Nenny, un profesor universitario, y sus 2 hijas pequeñas deciden emprender una caminata por las laderas del monte Ulriken, adentrándose en una zona que los lugareños conocen con un nombre que eriza la piel: Isdalen, el Valle de la Muerte. Es un lugar de laderas escarpadas, piedras resbaladizas y una atmósfera tan pesada que parece que el tiempo se detiene entre sus riscos. Mientras se abren paso entre la maleza congelada, el crujido de la escarcha bajo sus botas es interrumpido por un hallazgo que transformaría aquel paseo familiar en el inicio de una pesadilla histórica. En un hueco entre grandes rocas, oculto a la vista del sendero principal, yace el cuerpo de una mujer. Pero no es una escena común de un accidente de montaña. Imagina el horror visual de encontrar a alguien cuya ropa ha sido consumida por las llamas, dejando tras de sí un rastro de olor a plástico quemado y carne castigada por el fuego. Lo que resulta verdaderamente perturbador no es solo el destino final de la víctima, sino los objetos que la rodean, dispuestos con una intención que roza lo ritual. Botellas de agua, una fiambrera, una cuchara de plata y un par de botas de goma. Sin embargo, el detalle que dispararía la curiosidad de los investigadores y sumergiría al país en un misterio colosal fue algo casi imperceptible. Cada una de las etiquetas de su ropa, cada marca de sus pertenencias, había sido cuidadosamente recortada. Este acto de borrar la propia identidad es una de las maniobras más inquietantes que un ser humano puede realizar. Imagina el tacto de una hoja de afeitar deslizándose sobre la seda de una blusa o el cuero de un zapato, eliminando sistemáticamente cualquier rastro que pudiera indicar un origen, una tienda o un fabricante. Quienquiera que fuera esta mujer no solo quería morir, quería dejar de existir en la memoria del mundo. Quería ser un fantasma antes de que su corazón dejara de latir. El ancla de empatía nos obliga a reflexionar sobre la soledad absoluta de esta desconocida. Imagina caminar por las calles de una ciudad extranjera, bajo la lluvia incesante de Bergen, cargando con el peso de múltiples vidas que no te pertenecen. La mujer de Isdal no era una vagabunda. Los testigos la describieron como una mujer elegante, de unos 30 o 40 años, con un rostro distinguido y un aroma a ajo que delataba sus viajes por el sur de Europa. Vestía con clase, ni hablaba varios idiomas con fluidez y se movía con una seguridad que sugería una formación en las artes de la discreción. Sin embargo, tras esa fachada de sofisticación, se escondía una mujer que cambiaba de habitación de hotel casi cada noche y que miraba por encima del hombro con un miedo que solo conocen aquellos que son cazados. La investigación de este suceso nos lleva a las consignas de la estación de tren de Bergen, donde la policía encontró 2 maletas que pertenecían a la misteriosa mujer. Al abrirlas, los investigadores no encontraron respuestas, sino un laberinto de nuevas preguntas fascinantes y perturbadoras. Encontraron pelucas que transformaban su apariencia, gafas de sol sin graduación, cosméticos de diversas partes del mundo y, lo más asombroso de todo, una libreta llena de códigos numéricos indescifrables. Imagina la escena. Agentes de inteligencia analizando filas de cifras que parecían el diario de navegación de una espía perdida en el tiempo. Tras meses de esfuerzo, lograron romper el código. No eran mensajes de amor, sino un registro meticuloso de sus viajes por Europa. Fechas, ciudades, hoteles. Un patrón de movimiento que parecía el de un animal que intenta borrar su rastro mientras cruza fronteras. El contexto histórico de este enigma es fundamental para entender su densidad narrativa. Estamos en 1970, en plena Guerra Fría. Noruega, con sus costas estratégicas y sus bases militares, era un tablero de ajedrez
para las potencias mundiales. Se rumoreaba que en la zona donde fue hallada se estaban probando nuevos misiles secretos. ¿Era la mujer de Isdal una espía soviética recolectando datos sobre la tecnología de la OTAN? ¿O era una agente de una nación occidental que fue descubierta y eliminada por sus propios superiores para proteger un secreto aún mayor? El destino de la desaparecida se entrelaza con la paranoia de una época donde la verdad era un lujo que nadie podía permitirse. La riqueza visual y táctil de la historia alcanza su clímax cuando analizamos sus últimos días. Imagina que eres el recepcionista de un hotel en Trondheim. Ves a una mujer elegante registrarse bajo el nombre de Elisabeth Lindhauer, Genevieve Castier o Claudia Tielt. Usa hasta 8 identidades falsas, todas ellas respaldadas por pasaportes que parecen auténticos, pero que son sombras de una realidad inexistente. Se describe su comportamiento como distante, casi mecánico. Pedía comidas específicas, se quejaba de ruidos inexistentes y pasaba horas encerrada en su habitación. ¿Qué estaba esperando? ¿Una señal, como los técnicos del Cerro Vintem? ¿O simplemente esperaba el momento en que su perseguidor finalmente la alcanzara en la penumbra del Valle de la Muerte? Un testigo, un excursionista que la vio apenas unos días antes de su fin, describió una escena que parece sacada de una pesadilla cinematográfica. Dijo haber visto a una mujer con ropa de ciudad, completamente inadecuada para la montaña, caminando hacia el interior del valle. Iba acompañada por 2 hombres de aspecto mediterráneo, vestidos con abrigos oscuros. Cuando ella intentó decir algo, uno de los hombres la obligó a seguir caminando con un gesto imperativo. Sus ojos, según el testigo, estaban llenos de un terror mudo, una súplica que el viento de Isdalen se encargó de ahogar para siempre. Que el análisis de los hechos nos revela un final lleno de un horror indescifrable. Los investigadores encontraron restos de somníferos en su estómago, pero la causa de su partida no fue una simple ingesta. El fuego que consumió su cuerpo fue alimentado por combustible, y la posición en la que fue hallada sugería que había intentado alejarse de las llamas mientras aún estaba consciente. Es una imagen atroz, una mujer sola, en la oscuridad de un valle maldito, ardiendo mientras el frío del invierno noruego intentaba apagar su último aliento. ¿Se quitó ella misma la vida en un acto de desesperación absoluta o fue obligada a beber el veneno y luego entregada a las llamas por aquellos que no podían dejar rastro de su existencia? La limpieza de datos nos permite centrarnos en lo esencial. El sistema de inteligencia noruego cerró el caso rápidamente, calificándolo de suicidio. Pero nadie creyó esa versión. ¿Cómo puede alguien que se quita la vida tener la sangre fría de recortar las etiquetas de su ropa interior, de viajar con pelucas y de usar códigos militares en su diario? El silencio oficial solo alimentó la fascinación por este enigma colosal. La mujer de Isdal fue enterrada en un ataúd de zinc para preservar sus restos, en una tumba sin nombre, mientras una ciudad entera se preguntaba quién era la desconocida que había muerto de una forma tan asombrosa y perturbadora. Décadas después, la tecnología moderna ha intentado dar voz a este fantasma. El análisis de sus dientes, a través de isótopos, nos ha dado una pista fascinante. La mujer probablemente creció en la zona fronteriza entre Francia y Alemania y se mudó hacia el sur justo antes o durante la Segunda Guerra Mundial. Su caligrafía sugería una educación refinada en escuelas francesas. Sin embargo, su nombre real sigue siendo un misterio indescifrable. Es una mujer que perteneció a todos los lugares y a ninguno. Una sombra que cruzó el mapa de Europa, dejando tras de sí solo el rastro de sus alias y el olor a humo en un valle olvidado. El barco errante, el SS Baichimo. De las cenizas del Valle de la Muerte en Noruega, donde una mujer sin nombre se fundió con el misterio para no ser encontrada jamás, nos desplazamos ahora hacia el norte absoluto.
Abandonamos los fiordos sombríos y la intriga de la Guerra Fría para adentrarnos en un desierto de cristal, no un reino de blanco infinito donde las leyes de la física parecen claudicar ante la voluntad de lo inexplicable. De los valles que devoran identidades, pasamos a los océanos que se niegan a soltar sus presas. Imagina que dejas atrás el rastro de una mujer que quiso desaparecer y te encuentras frente a la silueta de un gigante de acero que, tras ser abandonado por la mano del hombre, decidió seguir navegando solo, como un espectro mecánico desafiando al tiempo y a los hielos. Esta es la crónica del SS Baichimo, el barco fantasma que se convirtió en el habitante más indescifrable y asombroso de las aguas del Ártico. Imagina que te encuentras a bordo de un vapor de casco de acero, una mole de 1.300 toneladas que cruje bajo la presión de un invierno que ha llegado antes de lo previsto. Es octubre de 1931. El aire no solo es frío, me es un cuchillo que corta los pulmones con cada bocanada. Estás en la costa de la isla Victoria, un lugar donde el mar no es agua, sino una masa viscosa y traicionera de bloques de hielo que se cierran sobre el barco como una mandíbula colosal. El Baichimo, una joya de la Hudson's Bay Company, cargado con pieles de zorro, mofeta y castor, valoradas en una fortuna, se encuentra atrapado. El sonido es perturbador, es el lamento del acero retorciéndose, el estruendo del hielo chocando contra las planchas de la quilla, un recordatorio constante de que la naturaleza ve a esta obra de ingeniería como un simple juguete. La tripulación, hombres curtidos en 1000 batallas contra el océano, siente por primera vez el frío cortante de la montaña de hielo que se eleva a su alrededor. Ni imagina el pánico sordo de saber que estás a miles de kilómetros de la civilización, atrapado en una trampa de cristal que amenaza con triturar tu único refugio. El capitán John Cornwell, un hombre cuya autoridad era indiscutible, toma una decisión desgarradora. Ordena a sus hombres abandonar el barco y establecer un campamento en el hielo sólido, a unos cientos de metros de distancia. Durante días, los marineros observan desde sus tiendas precarias cómo su hogar de acero es zarandeado por tormentas de nieve cegadoras. El 24 de noviembre, una ventisca de una magnitud asombrosa oculta el barco por completo. Cuando el viento finalmente amaina y el cielo se despeja, la tripulación se asoma al horizonte esperando ver los restos del naufragio. Pero no hay nada. El Baichimo se ha desvanecido. Ni el lugar donde el barco estaba anclado por el hielo es ahora una llanura blanca y vacía. El ancla de empatía nos sitúa en la piel de esos hombres, abandonados en el infierno blanco, creyendo que su barco ha sido engullido por las profundidades. El horror del suceso radica en la incertidumbre. ¿Se hundió el Baichimo bajo el peso de las placas de hielo o fue arrastrado por una corriente indescifrable hacia el olvido? Convencidos de que el barco ha desaparecido para siempre, el capitán y su tripulación logran ser rescatados, dejando atrás la carga y lo que creían que era el destino final de su navío. Sin embargo, el Ártico es un cronista que escribe sus propias reglas. Pocos días después, un grupo de cazadores inuit informa de algo inquietante. Han visto al Baichimo, no hundido, sino flotando, navegando majestuosamente entre los témpanos, ni a kilómetros de donde fue abandonado. Aquí comienza el misterio más fascinante de la navegación moderna. El Baichimo no estaba muerto, había decidido reclamar su propia libertad. Durante los siguientes 38 años, este buque de carga se convirtió en una visión espectral, una pesadilla de acero que aparecía y desaparecía entre la niebla del norte. Imagina ser un marinero en un ballenero, años después, y ver emerger de la bruma una silueta oscura, sin humo en su chimenea, sin luces en su puente, avanzando con una determinación indescifrable por canales donde ningún barco tripulado se atrevería a entrar. El Baichimo fue visto en 1932 cerca de la costa de Wainwright. En 1933, un grupo de exploradores logró abordarlo,
encontrando que la carga seguía allí, intacta, pero que el barco parecía poseído por una voluntad propia que dificultaba cualquier intento de remolque. La riqueza táctil de este relato es extrema. Describe el tacto del hielo pegado a las barandillas de hierro, el crujido del cuero viejo de los asientos en el puente de mando vacío, la mirada perdida de los marineros que intentaban darle caza. En varias ocasiones, grupos de valientes intentaron recuperar el barco, pero el Baichimo siempre parecía ser protegido por el propio Ártico. Las tormentas se levantaban de la nada en cuanto alguien ponía un pie en su cubierta, o el hielo se cerraba repentinamente, obligando a los rescatadores a huir para salvar sus vidas. El barco era un enigma colosal que se negaba a ser domesticado. Es obligatorio usar términos que disparen la curiosidad sobre la naturaleza de este fenómeno. No, ¿cómo es posible que un barco de acero, sin mantenimiento, sin calefacción para evitar que el agua se congele en sus tuberías, sin nadie que achique el agua de sus bodegas, lograra mantenerse a flote durante décadas en las condiciones más hostiles del planeta? Es una paradoja perturbadora que desafía toda lógica naval. Algunos hablaban de una corriente secreta que mantenía al Baichimo en un bucle eterno. Otros, con voces más sombrías, susurraban que el barco había desarrollado una suerte de conciencia mecánica, un deseo de seguir cumpliendo su ruta, incluso después de que sus dueños lo dieran por perdido. El destino de los desaparecidos en el Ártico suele ser el olvido bajo el hielo, pero el Baichimo se convirtió en un recordatorio flotante de la fragilidad humana. Fue visto en 1934, en 1939 y nuevamente en 1956. En 1962, un grupo de inuit lo vio una vez más, navegando plácidamente por el mar de Beaufort. Su aspecto era asombroso. Aunque oxidado por el salitre y el tiempo, el casco seguía resistiendo las embestidas de los témpanos. Era un coloso indescifrable que se burlaba de la ingeniería moderna y de los intentos de la Hudson's Bay Company por recuperarlo. La última vez que el ojo humano se posó sobre el Baichimo fue en 1969, casi 4 décadas después de haber sido abandonado. Fue visto atrapado en un banco de hielo entre Punta Barrow y el Cabo de Lisburn. Un grupo de inuit lo observó desde la costa, una figura solitaria, recortada contra el cielo gris del Ártico. Cuando regresaron días después con herramientas para abordarlo, el barco, fiel a su leyenda, se había marchado. Se había esfumado una vez más en la inmensidad blanca. Desde entonces, el silencio. El gobierno de Alaska lanzó una búsqueda oficial en 2006, utilizando tecnología de sonar y satélites para encontrar los restos del barco fantasma del Ártico, pero no hallaron nada, ni un rastro de metal ni un fragmento de madera. El Baichimo se ha convertido en un misterio absoluto. ¿Reposa finalmente en el lecho marino, custodiando su carga de pieles ahora convertidas en polvo? ¿O sigue allí fuera, oculto en el corazón de un bloque de hielo milenario, esperando que la niebla se abra una vez más para mostrar su silueta a un marinero desprevenido? La limpieza de datos nos aleja de las fechas irrelevantes y nos deja con la imagen pura del suceso. Un barco que no quiso morir. El Baichimo es la prueba de que el mundo todavía guarda rincones donde la ciencia no tiene jurisdicción. Es una historia fascinante que nos habla de la resistencia del hombre frente a la naturaleza, pero sobre todo, de la resistencia de la máquina frente al abandono. El silencio del faro, las islas Flannan de los hielos perpetuos del Ártico, donde el gigante de acero del S. Baichimo, decidió reclamar su propia autonomía y navegar como un espectro mecánico entre los témpanos. Nos trasladamos ahora a un aislamiento diferente, pero no menos aterrador. Abandonamos el desierto blanco para encaramarnos a una roca negra, azotada por la furia de un Atlántico que no conoce la piedad. De un barco que se negaba a hundirse, pasamos a un faro que se negó a hablar. Cambiamos la deriva eterna
por una quietud que hiela la sangre. Esta es la crónica de las Islas Flannan, una historia donde 3 hombres se desvanecieron de la faz de la tierra, dejando tras de sí un rompecabezas de puertas cerradas, una cena intacta y un diario que registra una tormenta que, según el resto del mundo, jamás existió. Imagina que te encuentras a bordo del navío de socorro Hesperus, abriéndote paso a través de una marejada grisácea en diciembre de 1900. El viento es un aullido constante que parece llevar consigo los lamentos de todos los que han perecido en estas aguas traicioneras. Frente a ti se alzan las Islas Flannan, conocidas por los lugareños como los 7 cazadores. Son afloramientos de roca volcánica, sombríos y hostiles, que emergen del océano como los dientes de una bestia sumergida. En la cima de la más grande, Eilian Mor, se yergue el faro, una torre blanca que debería ser un símbolo de seguridad, pero que hoy proyecta una sombra de inquietud absoluta. Al acercarte al muelle de desembarque, notas que algo no encaja. No hay nadie para recibirte. No hay señales de vida en el exterior. El capitán James Harvey ordena que se dispare una bengala de aviso, pero el cielo solo responde con el estallido de la pólvora y el eco del trueno. El silencio que sigue es perturbador, una atmósfera densa que parece engullir cualquier rastro de esperanza. Joseph Moore, el guardián de relevo, salta a la roca con el corazón latiéndole con una violencia incontrolable. Sube los empinados escalones tallados en la piedra, sintiendo el frío cortante del aire salino en su rostro, hasta llegar a la puerta del faro. Imagina que eres Joseph Moore. Empujas la puerta y entras en la torre. El aire en el interior es pesado, con un rastro de olor a aceite de lámpara y humedad estancada. Las puertas están cerradas con llave. Al entrar en la cocina, el escenario es asombroso y fascinante a la vez, por su normalidad interrumpida. Sobre la mesa hay platos con comida que nunca llegó a ser consumida por completo. Una silla yace volcada en el suelo, como si alguien se hubiera levantado con una urgencia colosal. En el perchero faltan 2 de los 3 impermeables de cuero pesado. Donald MacArthur, el tercer hombre, un veterano curtido en 1000 batallas contra el aislamiento, parece haber salido a la intemperie en mangas de camisa, desafiando el sentido común y la furia de los elementos. Este es el inicio de un enigma que ha atormentado a navegantes y cronistas durante más de un siglo, que pudo obligar a 3 guardianes experimentados, James Ducat y Thomas Marshall y Donald MacArthur, a abandonar la seguridad de una torre de piedra maciza para enfrentarse al abismo del Atlántico. Los 3 eran hombres de carácter firme, acostumbrados a la soledad y al rigor de su cargo oficial. No eran novatos propensos al pánico. Sin embargo, se esfumaron, dejando tras de sí un faro que seguía funcionando, con las lámparas impecables y los relojes en marcha, pero con el alma vacía. El ancla de empatía nos obliga a mirar hacia la costa, donde las familias de estos hombres esperaban su regreso. Imagina a las esposas e hijos escudriñando el horizonte cada noche, esperando ver el destello del faro que les indicara que sus seres queridos seguían allí, cumpliendo con su deber. El dolor de no tener un lugar donde llorar, de no saber si el mar los reclamó en un instante de furia o si algo mucho más indescifrable se los llevó, es una herida que nunca cerró en las comunidades de las Hébridas. El aislamiento de los supervivientes de este misterio, sus familiares, es el verdadero drama humano tras la leyenda. Al profundizar en la investigación, el misterio se vuelve más perturbador. Los diarios de bitácora, recuperados por el inspector Robert Muirhead, revelan una secuencia de eventos que desafía la lógica. Thomas Marshall escribió el 12 de diciembre sobre una tormenta como nunca antes había visto en mi vida. Describió a James Ducat como un hombre inusualmente callado y a MacArthur, un marinero de hierro, llorando en un rincón.
Pero aquí es donde el relato entra en el terreno de lo colosalmente extraño. Los registros meteorológicos de otros faros cercanos y de los barcos que navegaban por la zona en esas mismas fechas indican que el mar estaba en calma. No hubo tormenta el día 12, ni el 13, ni el 14. ¿Qué tormenta estaban presenciando estos hombres? ¿Era un fenómeno meteorológico localizado de una magnitud asombrosa? ¿O estaban siendo víctimas de una psicosis colectiva alimentada por la soledad de la roca? ¿O es que el tiempo mismo se había fracturado en Eilean Mor? La última entrada, del 15 de diciembre, es una frase poética y existencial que hiela la sangre. La tormenta ha terminado. El mar está en calma. Dios está sobre todo. Después de esas palabras, el silencio absoluto. Las teorías para explicar este suceso son tan variadas como fascinantes. Algunos analistas sugieren que una ola colosal, una de esas raras olas vagabundas que surgen del océano sin aviso, barrió el muelle oeste y se llevó a 2 de los hombres mientras intentaban asegurar el equipo. MacArthur, al verlo desde la torre, habría salido corriendo para ayudarlos, olvidando su impermeable en la prisa, solo para ser devorado también por la siguiente embestida del mar. Es una explicación lógica, pero no explica por qué la mesa estaba servida, o por qué los diarios hablaban de una tormenta de días de duración, cuando el cielo estaba despejado. Otros relatos, más sombríos y cargados de folclore, hablan de los 7 cazadores como un lugar sagrado y prohibido. Los antiguos creían que las islas estaban habitadas por entidades que no toleraban la presencia humana permanente, pues se habla de aves gigantes de alas indescifrables que descendieron para reclamar a los guardianes, o de criaturas de las profundidades que ascendieron por las rocas para arrastrarlos al abismo. Es inquietante pensar que hombres de ciencia y deber, encargados de la seguridad de la navegación, pudieran sucumbir a terrores tan antiguos como el mundo mismo. La riqueza visual y táctil de este caso es extrema. Describe el crujido de las botas sobre la roca húmeda, el sabor a sal que impregna cada rincón del faro, el tacto frío del bronce de las lámparas que los hombres cuidaron hasta su último aliento. Imagina la mirada perdida de Joseph Moore al darse cuenta de que el té en las tazas ya se había evaporado, dejando solo una mancha oscura en la porcelana. Es un escenario de una soledad que desgarra el alma y un monumento al deber cumplido en medio de la nada más absoluta. La limpieza de datos nos permite eliminar las fechas irrelevantes y quedarnos con la esencia del horror. Lo que sabemos es que 3 hombres desaparecieron de una roca que era su fortaleza, que no hubo señales de lucha, que el faro estaba en perfecto estado y que el océano, ese cronista implacable, se negó a devolver sus restos. Robert Muirhead, en su cargo oficial como superintendente, cerró el caso concluyendo que una ola accidental los arrastró, pero en privado, muchos admitieron que había algo en la atmósfera de las Islas Flannan que la lógica oficial no podía captar. Este enigma ha perdurado porque toca una fibra existencial profunda. Nos habla de nuestra fragilidad frente a las fuerzas que no comprendemos. El faro de Eilean Mor sigue allí, proyectando su luz sobre las aguas oscuras del Atlántico, guiando a los barcos lejos del peligro. Pero para aquellos que conocen la historia, cada destello es un recordatorio de que, en los confines del mundo, la línea entre lo real y lo desconocido es tan delgada como la neblina que oculta los arrecifes. La desaparición de Connie Converse. De la roca solitaria en el Atlántico, donde el destino de 3 hombres se perdió en una tormenta que la razón no pudo registrar, nos trasladamos ahora a los suburbios del alma humana. De los faros que dejan de brillar, pasamos a las vidas que deciden apagarse por voluntad propia antes de que el mundo las consuma. Esta es la crónica de Elizabeth Connie Converse, una historia donde la música se convierte en el testamento de un fantasma
y donde la desaparición no es un accidente de la naturaleza, sino una obra maestra de la renuncia existencial. Imagina que te encuentras en un apartamento bohemio en el Greenwich Village de Nueva York, a mediados de la década de 1950. El aire es espeso, saturado por el aroma del café negro, el humo de cigarrillos sin filtro y el olor a madera vieja de las estuches de guitarra. Allí, sentada en la penumbra, se encuentra una mujer de mirada inteligente y una tristeza indescifrable. No es la estrella folk que el mundo espera, es algo mucho más fascinante y complejo. Mientras sus contemporáneos cantan sobre la justicia social o el amor romántico, Connie Converse pulsa las cuerdas de su guitarra para narrar la soledad urbana, el deseo contenido y la alienación de ser una mujer adelantada a su tiempo. Su voz es asombrosa, pura, sin adornos, ya cargada de una vulnerabilidad que resulta casi insoportable de escuchar. Imagina la escena. Connie graba sus canciones de forma casera, en cintas de carrete abierto, mientras el sonido de los coches de Nueva York se filtra por la ventana. Esas grabaciones, que años más tarde serían consideradas el eslabón perdido de la música moderna, fueron en su momento un secreto que nadie supo valorar. La industria musical de la época, con sus cargos oficiales y sus etiquetas rígidas, no sabía qué hacer con una mujer que componía estructuras musicales tan complejas y letras tan íntimas. El fracaso no fue de ella, sino de un mundo que no tenía oídos para lo que ella intentaba comunicar. El ancla de empatía nos obliga a sentir el peso de esa derrota silenciosa. Imagina la frustración de saber que posees un don colosal y un talento que podría cambiar la vida de quienes lo escuchan, pero encontrarte constantemente con puertas cerradas y un silencio sepulcral. En 1961, cansada de luchar contra la indiferencia de la metrópoli, Connie empacó sus pertenencias y se mudó a Ann Arbor, Michigan, para estar cerca de su hermano Philip y su familia. Allí intentó reconstruir su vida, trabajando como secretaria y editora, pero la música, su verdadera esencia, se había vuelto un recuerdo doloroso. Para el año 1974, la sombra de la depresión y el sentimiento de ser una extraña en su propia piel se habían vuelto una carga insoportable. Connie Converse se acercaba a los 50 años y sentía que su ciclo en la Tierra había llegado a un punto de no retorno. En agosto de ese año, mientras el calor del verano de Michigan se volvía pesado y asfixiante, Connie comenzó a escribir una serie de cartas. No eran notas de despedida comunes, eran misivas de una elegancia literaria asombrosa, dirigidas a sus amigos y familiares. En ellas hablaba de su necesidad de empezar de nuevo en otro lugar, de buscar una libertad que no encontraba en su vida cotidiana. Escribió sobre ir a algún lugar donde no me conozcan, y pidió que no la buscaran. Imagina la mañana de su partida. El sol apenas asoma por el horizonte, tiñendo las calles residenciales de un dorado pálido. Connie, con una determinación inquietante, carga su Volkswagen Beetle de color gris con lo poco que ha decidido llevarse. No hay prisa, no hay pánico, solo el crujido del cuero viejo del asiento y el sonido metálico de la llave al girar en el contacto. Se dice que dejó su apartamento impecable, con las cuentas pagadas y las llaves sobre la mesa. Condujo fuera de la ciudad, dejando atrás su nombre, su historia y las cintas que contenían su alma. Aquí es donde el relato se sumerge en lo indescifrable. Una mujer de 50 años, en un coche pequeño y distintivo, desaparece en la inmensidad de los Estados Unidos en 1974. A pesar de los esfuerzos desesperados de su hermano Philip por encontrarla, no hubo ni un solo rastro, ninguna multa de tráfico, ninguna utilización de cuentas bancarias, ninguna señal de vida en ningún hospital o morgue de la nación. Connie Converse simplemente se desvaneció, como si hubiera conducido directamente hacia una grieta en la realidad. La riqueza visual de este misterio
radica en la ausencia absoluta de pistas. Imagina el coche gris atravesando las autopistas polvorientas de los 70, perdiéndose entre el tráfico pesado de camiones y la bruma de las gasolineras. ¿Se dirigió hacia el oeste, buscando la inmensidad del Pacífico? ¿O quizás se internó en los bosques profundos del norte para fundirse con la naturaleza? El destino de los desaparecidos que eligen su propio final es una pesadilla para quienes se quedan atrás, atrapados en una eterna pregunta sin respuesta. El misterio de Connie Converse adquirió una dimensión colosal décadas después de su partida. En 2004, 30 años después de que ella se marchara, un historiador musical descubrió las cintas que su hermano Philip había guardado en un viejo archivador. Al escucharlas, el mundo moderno quedó fascinado. ¿Quién era esta mujer que escribía canciones pop-folk con la sofisticación de una compositora clásica en 1954? Su música fue finalmente editada y se convirtió en un éxito rotundo, influyendo a toda una nueva generación de artistas. Es una paradoja existencial y perturbadora. Connie Converse alcanzó la gloria que siempre anheló, solo cuando ya no estaba allí para recibirla. ¿Qué le sucedió realmente a Connie? Las teorías son tan sombrías como su música. Algunos creen que condujo hacia algún cuerpo de agua profundo, permitiendo que el Volkswagen se convirtiera en su sarcófago de acero. Otros, más románticos pero igual de inquietos, sugieren que logró su objetivo de vivir bajo una identidad falsa, trabajando en algún lugar remoto, observando desde la distancia cómo el mundo finalmente aprendía su nombre. Pero no hay pruebas, no hay confirmación oficial. Solo queda el eco de su voz en las grabaciones caseras, de una voz que parece estar despidiéndose en cada nota. El horror del suceso no es la violencia, sino el olvido selectivo. Connie Converse nos recuerda que se puede estar rodeado de gente y seguir siendo una señal de radio que nadie sintoniza. Su desaparición es el manifiesto de una mujer que se negó a ser una nota a pie de página en la vida de los demás y prefirió ser el autor de su propio final indescifrable. El pueblo que se tragó la tierra, el enigma del lago Anjikuni, de la carretera solitaria donde Connie Converse decidió fundirse con el asfalto y el olvido, buscando una libertad que solo el anonimato puede otorgar. Nos trasladamos ahora hacia un aislamiento mucho más primitivo y gélido. Abandonamos la melancolía de los suburbios y las canciones folk para adentrarnos en las tierras baldías de Nunavut, en el Ártico canadiense. De una mujer que se marchó por voluntad propia, pasamos a un pueblo entero que parece haber sido arrancado de la existencia por una fuerza indescifrable. Esta es la crónica del lago Anjikuni, un relato donde el frío no solo muerde la piel, sino que congela las respuestas en la garganta de la historia. Imagina que te encuentras en noviembre de 1930. El viento del norte es un rugido constante, una presencia física que arrastra agujas de hielo contra tu rostro. Eres Joe Lavelle, un trampero experimentado, un hombre cuya piel tiene la textura del cuero viejo y cuyos ojos están acostumbrados a descifrar los secretos de la nieve. Estás agotado, tus extremidades pesan como el plomo, y el hambre es un nudo que te retuerce las entrañas. A lo lejos, divisas las siluetas familiares de las tiendas de piel y las cabañas de troncos del asentamiento inuit a orillas del lago Anjikuni. Es un lugar que conoces bien, un refugio de hospitalidad, de humo de leña y de risas que desafían a la noche ártica. Pero a medida que te acercas, una sensación perturbadora empieza a trepar por tu columna vertebral. No hay humo, no hay ladridos de perros. El silencio es colosal, una manta pesada que ha caído sobre el asentamiento. Imagina que entras en el pueblo esperando el saludo de tus amigos, pero solo encuentras el crujido de la nieve bajo tus botas. Llamas a las puertas, pero nadie responde. El aire huele a frío absoluto y a algo más, algo metálico y antiguo que no logras identificar. Al entrar en la primera cabaña,
El escenario que encuentras es asombroso por su normalidad interrumpida, y sobre el fuego extinguido cuelga una olla de hierro con un guiso de caribú que se ha convertido en un bloque de hielo sólido. En un rincón, una prenda de piel a medio coser reposa sobre un banco, con la aguja de hueso todavía clavada en el material, como si la costurera se hubiera evaporado en mitad de una puntada. No hay signos de lucha, no hay rastros de sangre, no hay desorden. Los rifles de los cazadores, las posesiones más valiosas en este entorno hostil, cuelgan de sus ganchos, intactos. Es como si el tiempo se hubiera detenido de golpe, o como si una mano invisible hubiera barrido a cada hombre, mujer y niño de sus hogares en un solo instante. Este es el inicio de un enigma que pondría a prueba la autoridad de la Real Policía Montada del Canadá. Joe Lavelle, aterrorizado por la magnitud de lo que estaba presenciando, me huyó del lugar para informar a las autoridades. Cuando los oficiales llegaron al asentamiento días después, se encontraron con un rompecabezas que desafiaba cualquier explicación lógica. El recuento oficial hablaba de unas 30 personas desaparecidas, aunque algunos informes sugieren que el número era mucho mayor. Pero lo que encontraron los oficiales en los alrededores del pueblo fue lo que transformó el caso en una pesadilla de proporciones bíblicas. El ancla de empatía nos obliga a detenernos en el horror de los que quedaron atrás de una forma diferente. Imagina el destino de los 7 perros de trineo del pueblo. Eran la vida de la comunidad, animales fuertes y leales. Los oficiales los encontraron a poca distancia del asentamiento, todavía atados a sus postes, pero reducidos a carcasas congeladas. Habían muerto de hambre en un pueblo que tenía los almacenes llenos de comida. ¿Por qué nadie los alimentó? ¿Por qué no se soltaron para buscar sustento? La inmovilidad de los perros sugería que la desaparición de sus amos ocurrió con una rapidez tal que ni siquiera hubo un momento para un acto básico de compasión. Pero el detalle más perturbador y fascinante aguardaba en el cementerio del pueblo. En la cultura inuit, el respeto por los muertos es absoluto. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las tumbas habían sido profanadas. Los montículos de piedras habían sido removidos y los cuerpos habían desaparecido. No fue obra de animales carroñeros. Las piedras estaban apiladas de forma ordenada a los lados de las fosas vacías. El suelo estaba tan congelado que habría hecho falta un esfuerzo colosal y herramientas de hierro para excavar esas tumbas. ¿Quién o qué se llevaría a los muertos al mismo tiempo que a los vivos? El lenguaje de impacto se queda corto para describir la atmósfera visual de esa investigación. Imagina a los oficiales de la policía montada, hombres curtidos en el rigor del deber, moviéndose entre cabañas vacías bajo la luz fantasmal de la aurora boreal. Informaron haber visto luces extrañas en el cielo sobre el lago durante las noches de la investigación. Objetos brillantes que cambiaban de forma y color, moviéndose con una agilidad indescifrable para la tecnología de 1930. ¿Eran simples fenómenos atmosféricos o la señal de que algo ajeno a este mundo había descendido sobre Anjikuni? Las teorías para explicar este suceso son un laberinto de misterio. Algunos analistas sugieren que el pueblo fue víctima de un ataque masivo de otra tribu o de saqueadores, pero la falta de huellas en la nieve fresca y el hecho de que no se llevaran los rifles ni la comida descartan esta posibilidad. Otros hablan de una migración súbita provocada por una creencia religiosa, pero nadie abandona a sus perros de trineo ni deja su cena en el fuego para emprender un viaje hacia la muerte blanca. El destino de los desaparecidos permanece como una herida abierta en la crónica del norte. La riqueza táctil del relato se intensifica al pensar en las pertenencias abandonadas, el tacto de las pieles frías, el brillo opaco de los rifles que nunca dispararon para defenderse, el olor a ceniza vieja en los hogares. Mie es una imagen que nos habla de una vulnerabilidad extrema frente a fuerzas que no comprendemos. La limpieza de datos
nos permite centrarnos en el hecho central. Una comunidad integrada desapareció en un entorno donde es imposible sobrevivir más de unas pocas horas sin equipo, y sin embargo, no se encontró ni un solo rastro de ellos en cientos de kilómetros a la redonda. Hoy, el lago Anqikuni sigue siendo un lugar de una belleza gélida y una soledad aterradora. Los inuit de las regiones cercanas evitan el lugar, hablando en susurros de espíritus del cielo y de una tierra que tiene hambre. El caso fue archivado por la policía montada como sin resolver, un término oficial que oculta un fracaso absoluto de la razón. ¿Qué sentirías si, al regresar a tu hogar esta noche, encontraras la mesa servida, las luces encendidas, pero descubrieras que todos tus vecinos y cada ser vivo en tu calle se han desvanecido sin dejar una sola huella? El vuelo. 19. El ritual del abismo azul de los hielos hambrientos del lago Anqikuni, donde un pueblo entero se desvaneció entre cabañas vacías y perros de trineo congelados bajo la aurora boreal. Nos trasladamos ahora a una inmensidad diferente, pero no menos letal. Abandonamos el blanco sepulcral del Ártico para sumergirnos en el azul eléctrico y engañoso del Atlántico. De la tierra que se traga a sus hijos, pasamos a los cielos que deciden no devolver lo que han reclamado. Esta es la crónica del vuelo 19, una historia donde la tecnología más avanzada de una nación victoriosa se disolvió en una atmósfera de pesadilla, dejando tras de sí un misterio tan colosal que obligó al hombre a rebautizar un rincón del mundo como el Triángulo de las Bermudas. Prepárate y vamos a ello. Imagina que te encuentras en la base aeronaval de Fort Lauderdale, Florida, en la tarde del 5 de diciembre de 1945. El aire es cálido, húmedo y huele a combustible de aviación y a la brisa salina que llega del Caribe. La Segunda Guerra Mundial ha terminado apenas hace unos meses. Los hombres que caminan por la pista son veteranos, rostros curtidos por el combate que sienten. Por fin, la paz de los ejercicios de entrenamiento rutinarios. 5 aviones torpederos, TBM, Avenger, máquinas de guerra masivas y poderosas, rugen en la línea de salida. Son naves de acero diseñadas para resistir el fuego enemigo y los aterrizajes más bruscos. A las 14:10, los motores estallan en un estruendo ensordecedor y las naves se elevan hacia un cielo que, en ese momento, parece de un cristal impecable. Al mando se encuentra el teniente Charles Taylor, un instructor con más de 2.500 horas de vuelo, un hombre cuya autoridad en el aire era indescifrable para el miedo. Sin embargo, mientras los aviones se alejaban de la costa, adentrándose en las Bahamas para un ejercicio de bombardeo, la realidad física empezó a fracturarse. Imagina que eres uno de los 14 jóvenes tripulantes a bordo. Miras por la ventanilla y ves cómo el agua turquesa se vuelve de un color plomizo, casi negro. De repente, el horizonte desaparece. No hay nubes, pero el mundo se ha convertido en una esfera blanca y lechosa, donde el arriba y el abajo dejan de tener sentido. El primer indicio de que algo perturbador estaba ocurriendo llegó a través del crepitar de la radio. A las 15:40, la torre de control recibió un mensaje que congeló la sangre de los operadores. Taylor no estaba informando de un fallo mecánico, estaba informando de una ruptura con la lógica. «No sabemos dónde estamos», decía la voz del teniente, cargada de una estática que parecía venir de otro tiempo. «Todo está mal. El mar no se ve como debería. Las brújulas se han vuelto locas. Ambas están girando en direcciones opuestas». Este es el punto donde el enigma cobra una dimensión fascinante. ¿Cómo es posible que 5 brújulas en 5 aviones diferentes fallen al unísono? ¿Qué fenómeno energético o magnético puede ser tan colosal como para anular la orientación de hombres que conocían esas aguas como la palma de su mano? El lenguaje de impacto se queda corto. Era una situación asombrosa y aterradora.
Imagina a los pilotos intentando mantener la formación mientras sus instrumentos les gritaban que estaban volando hacia el centro de un torbellino invisible. El ancla de empatía nos obliga a descender a la angustia de esos 14 hombres. Imagina el frío cortante que empieza a filtrarse en las cabinas mientras el combustible se agota, gota a gota. Las transmisiones de radio se volvían cada vez más fragmentadas, una sinfonía de voces desesperadas que intentaban encontrarse en medio de la bruma. Se escuchaba a los pilotos jóvenes suplicando a Taylor que girara hacia el oeste, mientras él, atrapado en una desorientación indescifrable, insistía en que estaban sobre los cayos de Florida, cuando en realidad se encontraban a cientos de kilómetros en el Atlántico abierto. El miedo de los testigos, los operadores de radio en tierra, era la impotencia de escuchar cómo sus compañeros se deslizaban hacia un destino inevitable sin poder mover un dedo para salvarlos. Pero el misterio no termina con la desaparición de los Avenger. Aquí es donde el relato se vuelve verdaderamente colosal. Alrededor de las 19:30, un hidroavión de rescate PBM Mariner, con 13 tripulantes a bordo, fue enviado a la zona de la última señal para buscar a los desaparecidos. Era un barco volador, una mole diseñada específicamente para rescates marítimos. Apenas 20 minutos después de su despegue, el Mariner también se desvaneció. Un petrolero que navegaba por la zona informó haber visto una explosión masiva en el cielo, y una bola de fuego que descendió hacia el océano. No hubo restos, no hubo manchas de aceite, no hubo piezas flotando en el agua. 13 hombres más se evaporaron en el mismo aire de pesadilla que los 5 aviones anteriores. En total, 27 hombres fueron reclamados por el mar en una sola tarde de entrenamiento. El despliegue de búsqueda que siguió fue uno de los más grandes de la historia oficial. Cientos de barcos y aviones peinaron cada metro cuadrado del océano durante semanas. El resultado fue un silencio absoluto. Ni una balsa salvavidas, ni un trozo de ala, ni una señal de radio. El informe oficial de la Marina concluyó con una frase que es el corazón mismo de lo desconocido. Fue como si hubieran volado a Marte. La riqueza visual y táctil de esta historia nos lleva a imaginar el fondo del mar en esa zona. Describe la oscuridad abisal donde los Avenger descansan, cubiertos de coral y arena, como fósiles de una era tecnológica que no pudo salvarse. Imagina la mirada perdida de los investigadores al leer las transcripciones de Taylor, donde afirmaba que el agua es blanca, una descripción que no coincide con ninguna condición meteorológica conocida, pero que se repite en otros enigmas del triángulo. El destino de los desaparecidos es un lienzo en blanco donde se proyectan nuestras pesadillas más profundas. La limpieza de datos elimina las coordenadas geográficas aburridas y se queda con la esencia. Una fuerza militar victoriosa fue derrotada por un enemigo invisible. Algunos hablan de burbujas de metano que emergen del lecho marino y anulan la flotabilidad de barcos y aviones. Otros, con una fascinación más sombría, te sugieren que el vuelo 19 cruzó un portal, una grieta en el electromagnetismo de la Tierra que los llevó a un lugar donde el tiempo no corre en línea recta. Es un misterio perturbador que sigue desafiando a la ciencia moderna. Hoy, el vuelo 19 es la piedra angular del mito de las Bermudas. No porque falten explicaciones, sino porque ninguna es suficiente para cubrir el vacío que dejaron 27 vidas. El teniente Taylor y sus hombres no solo desaparecieron, se convirtieron en los guardianes de una frontera que el hombre todavía no sabe cómo cruzar. Cada vez que un piloto vuela sobre esas aguas y siente que sus instrumentos vacilan, el eco del vuelo 19 resuena en sus oídos. Hemos recorrido hoy senderos donde las huellas desaparecen en la nieve y las canciones se funden con el asfalto. Al final, ya todos somos navegantes en un océano de preguntas, buscando un faro que, a veces, también decide guardar silencio. La frontera entre lo que llamamos realidad y lo que habita en lo indescifrable es apenas un suspiro de duda.
una máscara de plomo que nos protege de una luz que no estamos listos para ver. Pero el viaje no termina aquí. El misterio siempre tiene una habitación vacía esperando por ti. Suscríbete ahora para que las grietas de la realidad no vuelvan a cerrarse sin que tú estés allí para observarlas. Y hasta nuestro próximo encuentro, recuerda, lo que no ves es lo que realmente te está observando.